Es duro admitirlo, pero la mayoría de las personas no recibe lo que desea, simplemente porque no está preparada para lidiar con ello. Y no, esto no tiene nada que ver con el merecimiento, tiene que ver con frecuencia, con el estado interior. La verdad es que el universo no entrega lo que pides, responde a lo que emanas. Tal vez esto suene extraño al principio. Te enseñaron que solo es mentalizar y esperar, pero la realidad es más profunda. Solo recibes cuando ya te has convertido en la versión que vive aquello que quiere. Y mientras eso no sucede internamente, nada se manifiesta de forma sólida allá afuera. Esa es la llave que nadie cuenta. Y no estoy hablando de esperar sentado. Estoy hablando de alinearse, de transformarse, de ajustar tu sistema interno para volverte un imán de lo que buscas. Porque cuando haces esto bien, parece hasta magia. Cosas surgen de la nada. Personas aparecen en la hora correcta. Caminos se abren donde antes solo había pared. Este video es para prepararte, no para enseñarte a desear, sino para enseñarte a convertirte. Y en ese proceso, descubrirás que tus deseos nunca estuvieron lejos, solo estaban esperando que estuvieras listo para recibirlos. Y todo comienza con un simple movimiento interno. Pasé años observando cómo las personas viven dentro de ciclos repetitivos sin siquiera percibirlo. No es que falte voluntad de cambiar. Lo que sucede es que están presas en patrones automáticos, en hábitos mentales instalados allá atrás, en la infancia. Y eso se vuelve tan normal, tan constante, que ni siquiera se cuestiona más. Solo se vive en piloto automático. Comencé a comprender que cerca del 95% de lo que alguien cree sobre sí mismo ya estaba instalado antes de los 7 años de edad. Son creencias absorbidas sin filtro, como si cada palabra recibida en aquella fase se volviera una ley, y el subconsciente, obediente como es, transformó aquello en los cimientos de la realidad actual. Por eso muchos viven como si cargaran un mapa que nunca eligieron. Durante mucho tiempo, yo también reproduje comportamientos que no tenían sentido con mis deseos. ¿Estaba siendo guiado por un programa oculto que reaccionaba por mí? Un sistema que decía qué era posible o no. Y cada vez que intentaba ir más allá, ese sistema me jalaba de vuelta. Era como si existiera un ancla mental invisible. Fue cuando percibí que el cerebro es una máquina demasiado eficiente. Prioriza la repetición porque la repetición ahorra energía. Y en ese proceso, lo nuevo es tratado como amenaza. Entonces, por más que la intención sea cambiar, sin conciencia, el cuerpo siempre va a preferir lo viejo conocido. Esto crea lo que llamo bucle mental inconsciente. Ese bucle no sucede por maldad de la mente, sino por lealtad a lo conocido. Y lo conocido, la mayoría de las veces, es escasez, miedo, frustración. El cerebro aprendió a vivir así, y cualquier intento de salir de eso es interpretado como un riesgo. Fue necesario observar esto en mí con total honestidad, aunque doliera, para lograr dar el primer paso real. Cuando entendí que pensamientos generan sentimientos y sentimientos reafirman pensamientos, vi que estaba alimentando este ciclo con mi propia energía. Era como ver la misma película todos los días, esperando un final diferente. Y todo comenzaba con una idea simple: yo soy así. Pero yo no era así, estaba condicionado a ser así. Mi gran giro comenzó cuando dejé de buscar culpables afuera. Me di cuenta de que el primer paso era dejar de pensar como siempre. Comencé a rastrear mis propios patrones. Cuestioné cada creencia, cada impulso automático. Y en ese proceso percibí algo sorprendente. No era falta de capacidad, era exceso de condicionamiento. Fue ahí que comprendí el verdadero poder de la atención consciente, porque si es la mente la que crea la prisión, es con la mente que se escapa de ella también. Y fue ese entendimiento el que me llevó a descubrir la llave del próximo paso.
Fue cuando comencé a dirigir mi atención de forma consciente que todo cambió. Entendí que aquello en lo que elijo enfocarme con emoción intensa no solo llena mis pensamientos, crea mi realidad. Y esto no es filosofía barata, es neurociencia aplicada. Cada vez que te enfocas en algo con emoción, disparas nuevos circuitos en el cerebro. Vi esto suceder en mí. Siempre que me dejaba llevar por preocupaciones, era como si estuviera alimentando el problema con combustible. Y cuando comencé a enfocarme en soluciones con sentimiento verdadero, vi puertas abriéndose que parecían cerradas hace años. La atención, cuando guiada con intención y sentimiento, se vuelve creadora. La emoción en este proceso es la chispa que activa el campo cuántico. No es el pensamiento aislado el que manifiesta, es el pensamiento impregnado de sentimiento. Y sentimiento verdadero. No sirve de nada pensar en abundancia con miedo en el pecho. Necesita ser con gratitud, con confianza, con entrega. Cuando eso sucede, el cuerpo cree y el universo responde. Recuerdo el caso de Sara. Ella vivía hundida en deudas, emocionalmente agotada. La orienté a dedicar 20 minutos por día para visualizar, de ojos cerrados, lo que quería vivir. No como sueño distante, sino como si estuviera sucediendo ahora. Ella sentía el alivio de estar en paz con el dinero, sentía el placer de vivir con holgura. En pocos meses, su realidad comenzó a cambiar drásticamente. La ciencia ya probó que el cerebro no diferencia lo que imaginas vívidamente de lo que vives físicamente, y es ahí donde vive el secreto. Cuando enfocas tu atención en un nuevo estado emocional, comienzas a modificar tu química interna. Eso reacondiciona el cuerpo y, consecuentemente, reacondiciona el campo a tu alrededor. Foco con emoción. Es un llamado. Es como apretar un botón directo en tu sistema de manifestación. Pero tiene que ser foco intencional con presencia. No es pensar en algo y después volver al piloto automático del miedo. Es mantenerse allí como si ya estuvieras viviendo aquello, hasta que el cuerpo acepte como verdad. Cuando eso sucede, te vuelves un imán. Es ahí que comienzas a atraer coincidencias. Personas surgen de la nada, oportunidades aparecen. Y no es milagro, es neuroplasticidad más campo cuántico en acción. Pero exige práctica, es entrenamiento, es presencia. No se trata de hacer esto una vez por semana, es transformar esto en hábito emocional diario. Y cuando ese hábito se instala, un nuevo sistema de creencias comienza a emerger. Y es a partir de ahí que ganas acceso al verdadero sistema operativo que controla todo. Tardé años en entender que no son los pensamientos sueltos los que moldean la realidad, sino los paradigmas detrás de ellos. Paradigmas son conjuntos de creencias tan profundos que ni percibimos que existen. Es como si fueran el sistema operativo invisible que dicta lo que es posible o no en nuestra vida. Y son persistentes. Esos paradigmas no fueron elegidos por nosotros, fueron heredados, absorbidos de la familia, de la escuela, de la cultura, de los traumas. Si creciste oyendo que el dinero no nace en los árboles, hay una gran posibilidad de que hoy repitas ese patrón incluso queriendo prosperar, porque tu paradigma financiero no acepta la abundancia como normal. Ellos moldean todo, el modo como alguien lidia con el amor, con la salud, con el propio valor. Yo mismo necesité reescribir creencias sobre merecimiento, porque mi paradigma decía que era necesario sufrir para tener algo de valor. Era como si el dolor validara la conquista, y eso me mantenía en un ciclo de autosabotaje hasta que decidí que no daba más. Cuando comenzamos a observar la propia vida, percibimos los mismos patrones repitiéndose. Relaciones que terminan siempre igual, oportunidades que escapan de las manos, decisiones que llevan a los mismos lugares. Eso no es mala suerte, es software rodando por detrás, y solo cambia cuando te dispones a reprogramar. Este proceso exige disciplina emocional porque los viejos paradigmas no desaparecen de una hora para otra. Se resisten, te harán dudar, te empujarán de vuelta a la comodidad de lo familiar, aunque esa comodidad sea tóxica. Por eso el primer paso es claridad, saber cuál es el paradigma que necesitas desinstalar. Un ejercicio que suelo proponer es simple, pero profundo. Escribe los 5 principales pilares de tu vida: dinero, amor, salud,
propósito y espiritualidad. En cada uno escribe la creencia más fuerte que sientes y pregunta, ¿esto es realmente mío o lo aprendí de alguien? Esa reflexión sola ya comienza a abrir espacio para lo nuevo, porque cuando identificas un paradigma, pierde parte del poder que tiene sobre ti. Y en ese momento comienzas a tener una elección verdadera, continuar operando por el sistema heredado o instalar una nueva mentalidad. Pero eso solo es posible con práctica diaria, refuerzo consciente y alineamiento emocional. Es por eso que creé un ejercicio simple pero poderoso que transformó completamente mi vida y la de muchos otros. Los 20 minutos de visualización aplicados con intención. Fue cuando comencé a aplicar este ejercicio diariamente que percibí la velocidad con la que mi realidad podía ser alterada. Lo llamo 20 minutos de visualización consciente. No es cerrar los ojos e imaginar cualquier cosa. Es construir mentalmente la escena exacta de la vida que quieres vivir y sentir como si ya estuviera sucediendo ahora. Creé el hábito de hacer esto todos los días. Justo al despertar, me sentaba, respiraba profundamente y traía a la mente una imagen vívida de mi futuro deseado. Detalles minuciosos. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué veía? ¿Qué oía? Pero lo más importante era lo que sentía. Gratitud, amor, alegría, como si aquello fuera un recuerdo, no una proyección. Esta práctica funciona porque el cerebro, cuando es envuelto emocionalmente, no distingue realidad de imaginación. Entonces, al repetir este proceso todos los días, comencé a condicionar mi cuerpo a un nuevo estado del ser. Estaba enseñando a mi sistema nervioso a experimentar el futuro antes incluso de que llegara, y eso es revolucionario. Muchas personas intentan visualizar, pero lo hacen de forma mecánica, sin emoción, sin envolvimiento real, como si estuvieran apenas cumpliendo una tarea. Y ahí no funciona, porque lo que crea es el sentimiento, no la imagen en sí. Yo siempre digo, si la visualización no te eriza la piel, todavía no entraste en el estado correcto. Uno de los mayores saltos que tuve sucedió cuando comencé a combinar esa visualización con afirmaciones. Mientras imaginaba la escena, decía frases como, ya soy esto, ya estoy viviendo esto, gracias porque ya sucedió. Y cuanto más emoción ponía en ello, más reales se volvían esas palabras. Quien comienza a practicar puede sentirse extraño en los primeros días. El cuerpo intenta jalar de vuelta a lo viejo. El pensamiento comienza a dispersarse. Pero es exactamente ahí que el músculo de la creación se fortalece, en la repetición consciente. Aunque al principio parezca artificial, con el tiempo, el cerebro comienza a aceptar aquello como verdad. Un detalle esencial: nunca visualices con duda. El cuestionamiento ¿será que va a suceder? Mina todo el proceso. Lo ideal es hacerlo con la convicción de que aquello ya es tuyo. Y si es difícil al inicio, usa recuerdos reales que te dieron sentimientos parecidos. Eso ayuda al cuerpo a acceder a la emoción deseada con más facilidad. Y fue con esa práctica continua que percibí algo grandioso. Cuando actúas como si ya tuvieras aquello que deseas, el universo comienza a conspirar silenciosamente para entregarte exactamente eso. Pero para eso necesitas la próxima pieza de la ecuación, la persistencia. Lo que separa el deseo de la realización no es talento ni suerte, es persistencia. Mucha gente desiste en medio del proceso porque no ve resultados inmediatos. Pero la manifestación no funciona como delivery de aplicativo. El universo responde a frecuencia, no hay prisa, y la frecuencia se estabiliza con consistencia emocional, día tras día. Recuerdo cuando comencé mi práctica diaria de visualización. Por semanas parecía que nada sucedía, pero poco a poco señales comenzaron a surgir. Un encuentro inesperado, una llamada fuera de hora, una idea que apareció de la nada. Pequeñas señales, coincidencias, como muchos llaman, pero yo sabía, eran respuestas. Persistencia es más que continuar intentando, es continuar sintiendo. Porque el sentimiento es el código que el universo entiende. Cuando mantienes la emoción de la realización por tiempo suficiente, la realidad comienza a reorganizarse a tu alrededor. Es como si estuvieras sintonizando una estación de radio. Si cambias el dial, pierdes la señal. Hay gente que visualiza por una semana
y después para. Dice que no funciona, pero lo que están realmente diciendo es, no sentí lo suficiente para mantener mi frecuencia elevada, y es por eso que nada cambia. El viejo yo continúa activo y el nuevo yo aún no tuvo tiempo de consolidarse. Persistencia en este contexto es un acto de amor propio. Yo mismo necesité recordarme día tras día del por qué estaba haciendo aquello, reconectarme con la intención mayor, porque en los días difíciles es fácil caer en el automático. Es fácil dejarse llevar por los viejos sentimientos, pero es exactamente en esos días que la reprogramación gana fuerza. Persistir es reescribir el yo interior. Con el tiempo, noté que mi energía cambió. Me despertaba diferente, más ligero, más presente. Las personas a mi alrededor comenzaron a notarlo y eso se reflejaba en oportunidades que surgían sin explicación lógica. Era como si el universo dijera, ahora sí, estás listo. Y todo comenzó a fluir, no por casualidad, sino por alineamiento. Este proceso no es sobre tener fe ciega, sino sobre entender las leyes que rigen la creación. Y cuando dominas esto, entiendes que no necesitas más correr detrás de las cosas. Tú atraes, tú te conviertes. Y todo lo que es compatible con tu nuevo yo, comienza a encontrarte, como piezas de un rompecabezas encajándose. Y cuando comprendes esto profundamente, percibes que el trabajo interior es la fuente de toda la transformación externa. Pero para recibir lo que tanto deseas, hay un momento específico, una condición única, y es sobre eso que quiero prepararte ahora. Ahora que entendiste cómo todo comienza adentro, la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo vas a continuar alimentando los mismos patrones antiguos? Si ya sentiste que algo necesita cambiar, entonces tal vez sea este el momento. No mañana, no cuando todo se arregle, sino ahora, porque es el ahora el que crea el después. Tienes en tus manos herramientas reales, no teorías. Pero ¿de qué sirve saber el camino y no dar el primer paso? Entonces, responde aquí en los comentarios, yo estoy listo. Escribe esto con convicción, como un acto de decisión. Ese simple gesto puede ser la señal que el universo estaba esperando.